La parashá de este día de Shabbat es la parashá número 48. 48. Y su nombre en hebreo es Shoftim, que significa jueces, personas jueces. ¿Dónde la encontramos? En últimas palabras o en Deuteronomio, capítulo 16, versos 8 hasta el 21, verso 9. Escogí un tema en esta parte de la parashá y es el capítulo 18, verso 3. Dice: y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que realizan el degüello, ya sea de toro o de cordero. Darán para el sacerdote el muslo y las quijadas y el buche. Será del sacerdote. Hay otro texto en otra parte que también concuerda con esto, y en ese texto lo encontramos en la Torah. Ahí en la parte de Levítico, capítulo 7, verso 32 hasta el 35. Y dice: para Aarón, el sacerdote, y sus hijos el muslo derecho, la espaldilla o pecho de los animales. Sí, entonces tiene derecho Aarón, ¿verdad?, el sacerdote, a esa parte. En esta parashá, pues yo he escogido, ¿verdad?, las partes que hay que darle entonces al sacerdote, que sería el muslo derecho, la quijada, el estómago y también el pecho de los animales que se degollan. Vamos a estudiar más a profundidad, sí, vamos a estudiar un poco más a profundidad esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa el muslo derecho? ¿Verdad? ¿Qué significa todo esto? Y la palabra en hebreo es seroá. Seroá. Y esto dice, significa fuerza, poder, brazo, potencia, pudiente. La mejilla, ¿verdad? La mejilla es lejí, lejí. Y en hebreo, ese lejí significa, obviamente, la mejilla, que es suave por su carnosidad. Y allí se encuentra también la parte de la lengua, Tiene la parte de la lengua, la parte de la quijada. Había que dárselo de los animales que se degollaban al sacerdote. También está la kevá, es la parte de la panza o estómago de los rumiantes. Y vamos a ver cuál sería el significado profundo de todo esto. Y analizando a profundidad y buscando, vamos a ver lo bueno y lo malo a profundidad. Entonces, vamos a explicar. Cada de estas partes tiene un significado, tiene unas características, ¿sí? Y estas características hablan del Cohen Gadol. Y todos nosotros, los judíos, ¿verdad?, tenemos esas características también como sacerdotes. Porque los judíos tenemos la responsabilidad de enseñar la Torah, de enseñar la verdad, de estudiar, ¿verdad?, lo que es falso y lo que es verdadero. Y tenemos la responsabilidad de ayudar al mundo, ¿verdad?, a dar luz acerca de esto. Entonces, hablando a profundidad, el sacerdote debía recibir estas partes como regalo de cualquier persona que llevara un animal
para ser degollado allí en el altar del templo. Entonces el sacerdote recibía estas partes, la quijada, ¿verdad? La dejaba aparte, más el muslo derecho del animal también lo dejaba aparte, más la parte del estómago aparte y la parte del pecho, allí guardado también. Ahora, ¿por qué se le daba al el muslo derecho, ¿verdad? El muslo derecho, ¿verdad? ¿Por qué se le daba al Cohen Gaol la parte de la quijada donde estaba la lengua? ¿Sí? Y pues se le daba eso para que recordara que tenía que bendecir al pueblo. ¿Sí? Se le daba la parte de la quijada que tenía la lengua para recordarle que tenía que bendecir al pueblo. ¿Por qué se le daba la parte del estómago? Porque, bueno, el sacerdote degollaba al animal, ¿verdad? Abría e investigaba dentro a ver si había algunas partes enfermas o todo estaba completamente sano del animal, ¿sí? Si estaba completamente sano el animal, entonces se aceptaba el sacrificio, ¿sí? Se le miraba los intestinos, los pulmones, la parte del corazón, todo esto se le miraba si no tuviera alguna enfermedad. Y si no tenía alguna enfermedad, se aceptaba. Más a profundidad. ¿Qué quiere decir entonces esto? Estos regalos, ¿verdad? Que se le daban al sacerdote. Recordemos que el primer sacerdote fue Aarón. Y posteriormente sus hijos heredaron el sacerdocio. Y estos regalos se le daba, obviamente, ¿verdad? A los sacerdotes. A ellos se les daba el pecho. Ahora, ¿qué significa la parte del pecho también? Investigando, ¿verdad? ¿Sí? Significa, ¿verdad? La capacidad que tiene el sacerdote para ver hacia el futuro, ¿sí? Para ver hacia el futuro. En profundidad eso es lo que significa la parte de la espaldilla, que podía examinar y ver hacia el futuro. El sacerdote debe tener esta cualidad. El sacerdote, ¿verdad? Sumo sacerdote tiene la capacidad de ver proféticamente, analizar, mirar, y debe tener esa visión, ¿verdad? De poder hablar y enseñar acerca de las cosas futuras, de las cosas que pueden acontecer. Esa es una responsabilidad que tiene el sumo sacerdote y es muy grande. Dice Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, no sabe por dónde coger. Pero bienaventurado es el que guarda la Torá o cumple la Torá. ¿Qué significa esto? Cuando el sumo sacerdote tiene mucho estudio de Torá y sabe, puede tener visión y guiar al pueblo. ¿Sí? Saber cuál camino, ¿verdad?, el pueblo debe tomar, cuál camino o las personas deben tomar. Es una característica, ¿verdad? El tener estudio de Torá. Y el sumo sacerdote, ¿verdad?, tenía que tener esa capacidad. Allí en Malaquías 2.7 se nos habla acerca de esto. Dice, porque los labios del sacerdote deben guardar el conocimiento y los hombres o las personas deben buscar la Torá de su boca. Porque él es mensajero de Adonai de los ejércitos. Debe mirar y señalar y enseñar lo eterno, lo que tiene siempre mayor valor, que es la Torá. Esa es una de las características del sacerdote, ¿sí? Tener la profundidad, ¿sí? Y eso lo encuentra en Malaquías, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué significa el muslo derecho? Cuando se degollaban los animales se le daba, ¿verdad?, el muslo derecho, ¿verdad? Y está hablando acerca del trabajo, ¿sí? Representa la solicitud, la prestancia de servir, ¿verdad? De reconciliar, ¿sí? De una forma solícita, ¿sí? De una forma solícita, ¿verdad? Servir
a las personas, ¿verdad? Y ayudarlas, ¿verdad? Para que las personas se reconcilien con el Creador. Se reconcilien con el Creador. O sea, es como dar testimonio, ¿verdad? A las personas para que puedan arrepentirse, sensibilizar a las personas para que ellas puedan arrepentirse y hallar cercanía con el Creador. Eso significa el muslo derecho. La solicitud, la prontitud que debía tener el sacerdote para aconsejar, para señalar, para redarguir a que las personas se arrepintiesen y tuvieran comunión con el Creador. Y la persona pudiera hallar cercanía con el Creador, ¿sí? Cercanía con el Creador. El sacerdote debe ser solícito en ayudar y sensibilizar a la gente para que tenga esa cercanía con el Creador, ¿sí? Necesitan arrepentirse. Y el sacerdote, pues, es el que guía y ayuda para que las personas puedan llegar hasta ese punto. Y eso es lo que significa el muslo derecho, solicitud para ello. También a profundidad, Malaquías, capítulo 2, verso 5. Mi pacto era de vida y paz, las cuales cosas le di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor por mi nombre. Entonces, ¿qué significa esto? Pacto de paz. El sacerdote debe buscar, ¿verdad?, la paz del Eterno, ¿verdad?, con las personas y las personas con el Eterno. Y también entre las personas mismas, que todos tengamos paz. El sacerdote debe buscar la pacificación de todos, tanto de las personas, ¿verdad?, como también la paz entre las personas y el Creador. Unidos todos. Debe estar pendiente el sacerdote, debe estar velando por esto, que no hayan disputas, que no hayan guerras, que no hayan conflictos, problemas, sino que haya paz, paz entre las personas y también paz de las personas con el Creador. Nos dice segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la Teshuvá. El Eterno quiere que todos procedan a la Teshuvá. El Eterno quiere entonces que las personas tengan paz con el Creador, estén unidos al Creador, y eso se logra a través de la Teshuvá. Entonces, si las personas no buscan esto, las personas pueden perderse. Por eso es importante que se arrepientan para que vivan para siempre. Y también, en 2 Corintios, Pablo dice, capítulo 5, verso 18 hasta el 19, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Yeshua, el Mashiach, y nos dio el ministerio o servicio de la reconciliación. ¿Sí? A saber que el Eterno estaba con el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta, ¿verdad?, a los hombres sus transgresiones o sus pecados. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿sí?, con Dios. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad grande de ayudar a sensibilizar a las personas para que se reconcilien con el Creador. Nosotros somos servidores de las personas para ello. Y eso significa, ¿verdad?, el muslo derecho. Ser solícitos para buscar, ¿verdad?, la paz y la reconciliación de las personas con el Creador. ¿A través de qué? De la Teshuvá, a través del arrepentimiento, ¿sí? Podemos encontrar y las personas pueden encontrar esa reconciliación, ¿verdad?, con el Creador. La parte de la quijada que contiene la lengua, ¿sí? La parte de la quijada que contiene la lengua, ¿sí? También le pertenecía al sacerdote de los animales degollados. La parte de la quijada tiene la lengua, y la lengua es para bendecir. El sacerdote debe bendecir al pueblo,
Siempre debe bendecir a las personas. Con la lengua debe bendecir, y esto significa que tiene que tener siempre, ¿verdad?, una palabra de bendición. Y a profundidad, el sacerdote debe tener la capacidad, o debe ser capaz, ¿sí?, de instruir, de enseñar al pueblo, ¿verdad?, y aconsejarle para que las personas tengan una buena palabra y jamás entren, ¿verdad?, a decir chismes, groserías, ¿verdad?, a destruir, ¿sí? Las personas deben construir. El sacerdote debe capacitar a las personas para que construyan y no hablen negativamente ni hablen maldición. El sacerdote tiene esa tarea, ¿verdad?, de enseñar, de capacitar, de instruir, ¿verdad?, para que las personas tengan esta capacidad de hablar cosas buenas, positivas. A profundidad, Malaquías 2, capítulo 2, verso 6, dice: la Torá de la verdad está en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y en rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Esa es la visión del sacerdote. Esa es la misión del levita, ¿sí?, de todos los sacerdotes llamados por el Eterno. La Torá de verdad estaba en su boca, pecados no se hallaban en sus labios, en paz y en rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Malaquías 2.6. Malaquías 2.6. Hermoso, hermoso. Esto es una de las características del sacerdote, de la persona que está enviada por el Eterno, ¿verdad?, por el Eterno para educar y enseñar al pueblo. También nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Sí ve? Si alguno habla, hable conforme siempre con las palabras de Dios. ¿Sí? No se ponga a hablar groserías, chismes, cosas sucias. No. Debe hablar conforme a la palabra de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Hermoso esto, hermoso. Para que la persona debe hablar lo correcto, de hablar de una forma buena, de hablar la palabra del Eterno, de hablar positivamente, de hablar para edificar, para construir las personas y jamás para destruir, jamás para acabar a las personas. Esa es una de las características especiales del sacerdote. Nos dice también Pablo en 1 Corintios, ¿verdad?, capítulo 3, verso 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. ¿Cómo edifica encima? Entonces es importante, ¿verdad?, tener mucho cuidado cómo se edifica a las personas, cómo se le enseña a las personas. Toca enseñarles de una forma correcta, toca enseñarles con la verdad. Algunos hablan la verdad a media y esas son las religiones del mundo. Hay que enseñar la verdad. Las personas pueden ser construidas, ¿verdad?, para que jamás se derriben, se derrumben, ¿sí?, y estén firmes, tengan fundamentos firmes. Entonces el sacerdote tiene esa capacidad y esa responsabilidad de enseñar, ¿verdad?, a construir la persona, ¿verdad?, con bases firmes, que no se destruyan, que no se muevan, que jamás, ¿verdad?, sean destruidas. Pero toca enseñar la verdad. Y la parte de el estómago, el buche o el estómago, perdón, sí, la parte del estómago se le regalaba al sacerdote, porque él, ¿qué hacía? Cuando ya se degollaba el animal, si fuera una vaca, eh, algún animal, ¿verdad?, de los que se sacrificaban, tenía que mirar y examinar si estaba enfermo su corazón, si estaba enfermo sus pulmones, ¿verdad?, si estaba enfermo allí sus vísceras, si había alguna parte enferma, y si todo estaba perfecto, entonces se aceptaba ese animal.
Pero si tenía alguna enfermedad o algún defecto, entonces no se podía aceptar este animal. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? El sacerdote tiene la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo, qué es luz y qué es oscuridad, qué es santo y qué es profano. El sacerdote tiene esta capacidad, debe tener estas características, esta capacidad para saber si las personas han actuado mal y poderles corregir. ¿Ve? Si las personas han hecho algo indebido, poderles, ¿verdad?, señalar. Si han hecho eh, algo de oscuridad, ¿verdad?, de pecado, de iniquidad, y entonces ayudarles a solucionar su problema y a cambiar. El sacerdote debe tener esa capacidad, ¿verdad?, de darse cuenta y discernir lo bueno y lo malo y ayudar a las personas, ¿sí?, para que las personas siempre puedan hacer el bien, para que las personas puedan cumplir con los mandamientos del Eterno, sensibilizarlos, ¿verdad?, para que obedezcan al Eterno. Entonces, tiene esa capacidad de darse cuenta lo que es bueno, lo que es malo, lo que es luz, lo que es oscuridad, lo que es santo y lo que es profano. Eso tiene el sacerdote, esa capacidad de saber, ¿verdad?, y poder investigar, así como investiga y mira si el animal está enfermo o está completamente sano, ¿verdad?, todas sus partes, así también, ¿verdad?, el sacerdote tiene la capacidad de ver en las personas, ¿verdad?, si tiene algo bueno o algo malo, ¿verdad?, y poderles ayudar. Poder mirar y solucionar los problemas, ¿verdad?, y las cosas negativas que tienen las personas, las acciones negativas, malas, ¿verdad?, pecaminosas que tienen las personas, si hablan mal, si tienen mala lengua, ¿verdad?, si aconsejarles, ¿verdad?, si tienen pecados. Entonces, esa capacidad tiene el sacerdote, saber con sabiduría enseñar al pueblo, sensibilizarlo para que pueda estar siempre por el camino correcto. Cómo la persona, ¿verdad?, el sacerdote principal debe tener esa capacidad, ¿verdad?, de ver en las personas, ¿no?, cómo hacen, ¿verdad?, y guiarles. El sacerdote siempre ofrecía mañana y tarde una ofrenda especial, una ofrenda de harina, de aceite, ¿verdad?, una mezcla de sal allí con especias aromáticas. Eso lo hacía el sacerdote. Eso lo hacía el sacerdote y apartaba ahí tres pedazos de esa masa y le tocaba en la mañana, ¿verdad?, quemar allí en el altar, mañana y tarde en el altar, y pedir perdón al Eterno por sus pecados. El sacerdote, ¿verdad?, sumo sacerdote, pedía mañana y tarde por sus pecados. ¿Por qué? Porque no hay personas perfectas. Así también el sacerdote tenía que pedir por sus pecados, ¿verdad?, mañana y tarde, por sus errores. Entonces, personas perfectas no hay. Las personas cometemos errores, cometemos pecados. Y si el sumo sacerdote tenía mañana y tarde llevar esa harina, ese aceite, esa sal y esas aromáticas, ¿verdad?, mezclar todo eso y ponerlo al fuego por sus pecados, entonces, ¿cuánto más, verdad, nosotros? Yeshua fue el único que no pecó, ¿sí? Pero él presentaba allí sus pecados, se examinaba, miraba a ver qué errores había cometido, qué cosas o pensamientos malos había tenido, qué deseos malos o palabras había proferido mal. Y entonces le pedía perdón al Creador, mañana y tarde, todos los días tenía que hacerlo el sumo sacerdote. Cuando nosotros mismos nos examinamos, miramos, ¿verdad?, debemos arreglar todo lo negativo que podamos tener. Debemos luchar y esforzarnos, ¿verdad?, por mejorar, ¿sí?, por subir de nivel. Debemos andar bien y podemos también ayudar a otras personas. Cuando nosotros mismos lo hacemos con nosotros mismos, ¿verdad?, podemos entonces ayudar a otros a arreglar también esos problemas, ¿verdad? Podemos sensibilizarles, podemos señalarles y ayudarles a que actúen de una forma positiva. Sensibilizarnos para que también progresen. Pero primero somos nosotros. Nosotros mismos tenemos que arreglar, ¿verdad? Tenemos que arreglar nuestra vida porque somos ejemplo a las personas, ¿sí? Entonces debemos quitar de nosotros el pecado, la iniquidad, la maldad, confesar delante del Eterno, ¿verdad? Y cuando yo lo hago, ¿verdad?, arreglo mi vida, entonces puedo ayudar a otros. Puedo solucionar también, ¿verdad?, el problema que tienen los demás. El sumo sacerdote, el principal, ¿verdad?, de todos,
tenía que mañana y tarde presentar estas ofrendas de harina, más aceite, más sal y esas especies aromáticas, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Y hacer tres bolitas, por decir así, y ponerlas allí en el altar, quemarlas allí. Y esto lo hacía cuando existía el templo, ¿verdad? Y estaba allí el altar para hacer las ofrendas y los sacrificios. Y pedirle al Creador perdón por sus pecados, por sus pecados. ¿Sí? Es muy hermosas, ¿verdad? Las características que tiene el sacerdote. Es la responsabilidad grande, ¿verdad? Que tiene todo sacerdote. Tú y yo somos sacerdotes. Tú y todos nosotros somos sacerdotes al servicio de Hashem. Tenemos esa responsabilidad grande de ayudar a las personas. Ayudar a las personas, ¿me entiendes? Las personas están en oscuridad, están en pecado, el mundo está en pecado, está en oscuridad. Nos toca dar, ¿verdad?, esa luz y darles esa enseñanza para que ellos se arrepientan. Ayudarles cuando veamos a alguien pecar, ¿verdad?, con misericordia, con verdad. Mostrarle a él que se puede cambiar, que hay que arrepentirse. Nosotros somos sacerdotes, todos, y tenemos esa responsabilidad grande. Entonces, que aprendamos de esta parashá, aprendamos, ¿verdad?, de esta parashá que tenemos la capacidad de ayudar a sensibilizar a las personas, a la familia, los hogares, los amigos, los compañeros, ¿sí?, que pueden tener un arrepentimiento. Debemos ayudarles a tener comunión con el Creador. Amén, 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 amén. Esta es la parashá y todos podemos hacer esto y hacer de un mundo mejor, un mundo más feliz, más correcto. Con la ayuda del Creador, ¿verdad? Cada uno de ustedes, ¿verdad?, puede y tiene la capacidad, ¿verdad?, para poderlo hacer. Igual que el sacerdote, ¿verdad?, ayuda a sensibilizar a las personas para ser salvas, ¿verdad?, para ser restauradas y arrepentirse y tener esa comunión con el Creador. Así también nosotros, ¿verdad? A través del Mashiach podemos cambiar las vidas, tanto nuestras como las de los demás. Gracias por su atención, gracias por participar en esta clase, ¿verdad? Aquí, todos los sordos, los amamos mucho. Shalom para todos. Amén.